Hola a todos y a todas, bienvenidas a la clase número 14, en donde estaremos viendo análisis exploratorio de datos. ¿Ya? Antes de partir, recordemos en dónde estamos parados en el curso. ¿Ya? Entonces, la definición del problema, que afuera del curso habíamos dicho que esto es un poquito más relacionado con los proyectos que estén tomando y no va a ser tan primordial para las herramientas que nosotros vamos a estar intentando aprender. Ya, lo que hemos hecho hasta el momento entonces ha sido recolección y preparación de datos, principalmente preparación de datos. Ya hemos aprendido múltiples herramientas como Pandas, NumPy, que nos han permitido manejar de forma muy eficiente los datos, de forma simple también, sin tener que estar haciendo force, por ejemplo. ¿Ya? Y ahora lo que toca es el análisis exploratorio de datos, que es la tercera etapa que está acá. ¿Ya? El análisis exploratorio de datos, entonces lo vamos a definir un poquito más adelante, pero en términos prácticos es simplemente intentar entender qué es lo que nosotros tenemos dentro de un dataset. ¿Ya? Cuáles son sus patrones, cuáles son sus características, cuáles son los datos que están como medios extraños dentro de este, y en varias cosas más. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hacemos nosotros análisis exploratorio de datos? Porque después queremos hacer algún modelo predictivo, porque queremos construir algún análisis estadístico, para eso entonces tenemos las siguientes etapas que, bueno, esta en particular se centra mucho en generación de modelos. Ya, entonces para generar modelos, después vamos a tener procesamiento, vamos a hacer feature engineering, vamos a entrenar y validar los modelos y también vamos a desplegar. Esas son las tres unidades que quedan después a lo largo del curso. Ya, entonces solamente hasta este momento nos vamos a concentrar en el análisis exploratorio de datos. Entonces, la clase pasada vimos cómo hacer buenas visualizaciones, ¿cierto? Estuvimos viendo los cuatro principios, en general tratando de hacer visualizaciones que comuniquen cosas de la mejor forma posible. Y ahora vamos a usar esas visualizaciones, para otras cosas más, para poder describir bien los datos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el análisis exploratorio de datos? ¿Ya? Y aquí es una definición relativamente sencilla para todo lo que vamos a estar haciendo en toda la clase, pero en la práctica el análisis exploratorio de datos consiste en realizar investigaciones iniciales. ¿Ya? Esto, o sea, imagínense que ustedes recién le pasaron el dataset y lo primero que tienen que hacer siempre, siempre, siempre es investigar bien de qué se trata lo que ustedes tienen en la mano. ¿Ya? Entonces, realizar investigaciones iniciales sobre los datos con el fin de descubrir qué cosa, descubrir patrones, descubrir anomalías, como también podemos testear hipótesis que tengamos sobre estos datos. Si, por ejemplo, hay alguna variable que se correlaciona mucho con otra, en fin, cosas de ese estilo. Entonces, comúnmente, este análisis va de la mano con la estadística descriptiva, es súper importante esto, y también de lo que vimos en la clase pasada, de las visualizaciones. Y aquí tres grafiquitos, entonces, que muestra esta figura que está acá, para decirles principalmente que de esto se trata el análisis exploratorio de datos. ¿Ya? Entonces, en general, podemos resumir este proceso en cuatro etapas. Primero, entender el problema y el dataset con el que estamos trabajando. Eso obviamente va fuera de lo que estamos viendo ahora en los laboratorios, pero es también una parte fundamental de los proyectos. De ahí viene el tema del análisis univariado, en donde tenemos que estudiar las variables de forma única, de forma separada, con respecto a todas las otras, y ahí esto lo hacemos a través de estadísticas de resumen, de análisis y distribución de los datos. El tercer punto es análisis multivariado, donde vamos a estudiar cómo se comportan las variables con respecto a las otras. ¿Ya? Y esto es bien interesante porque aquí viene todo el tema de cómo se correlacionan las variables, de cuándo aparece una y si aparece la otra. ¿Sí? ¿Ya? Y la única parte es análisis y limpieza de los datos faltantes. Ya principalmente el análisis de los datos faltantes, en donde nosotros vamos a estar viendo por qué faltan datos, si hay un dato que falta con respecto a otro es porque tienen alguna relación esos dos datos, en fin, eso lo vamos a ver más adelante en todo caso, en una clase dedicada exclusivamente. Ya, entonces, repaso, estadísticas de resumen, vamos a tener, repaso extremadamente rápido aquí, ya, las estadísticas de resumen son valores que explican propiedades y patrones de los datos. Por ejemplo, medidas de tendencia central, cómo se comportan los datos a través de sus valores centrales, o la media, ya, la mediana y la moda. ¿Ya? Dispersión, que mide la variabilidad de los datos, como el rango, o sea, o sea, el máximo menos el mínimo, la desviación estándar y la varianza. ¿Ya? Y otras estadísticas de resumen como percentiles, cuartiles, en fin. ¿Ya? Y en el caso que estemos intentando analizar de forma multivariada, también podemos usar eh, estadísticas de resumen como la correlación entre las variables y las tablas de contingencia. Ya pueden encontrar más información en este link de acá, que es una clase también de análisis exploratorio de datos, de minería de datos, pero un poquito más enfocada en lo teórico.
¿ya? Y con respecto a eso de la estadística de resumen está bastante bien explicado en esa clase en particular. ¿Ya? Entonces, el problema de esta clase, el que vamos a estar trabajando, va a ser de house pricing. ¿Ya? Entonces, este dataset, que es un dataset público, ustedes lo pueden encontrar en este link que está acá, consiste en 80 variables, que son en verdad 79 explicativas más una variable objetivo, que describen aspectos fundamentales de los hogares residenciales, bueno, un poco tautológico, hogares residenciales, ¿ya? En la ciudad de Ames, Iowa. Entonces, el objetivo de esta dataset es generar un modelo que prediga el precio final dado esas otras variables. ¿Cuáles pueden ser estas otras variables? Por ejemplo, puede ser el área de la casa, el barrio donde vive, si la casa tiene 2 pisos, si tiene baño. Bueno, yo me imagino que tiene baño, pero si tiene más de un baño, una cosa así. Ya, entonces, este es un problema ultra conocido y lo que, bueno, lo pueden encontrar desde esta parte de acá. Vamos a importar entonces el dataframe viene incluido con respecto a la clase. Vamos a, para esto, usar pandas, esta función read csv, ¿ya? Y con esto entonces vamos a importar el dataset así puro, total, sin ninguna modificación. Vamos a hacer unas pequeñas modificaciones también. Vamos a hacer un pequeño preprocesamiento que no es necesario que se entienda, pero en la práctica lo único que estamos haciendo es generar un par de columnas nuevas, como por ejemplo convertir las fechas a un datetime. Ya la idea es que tenemos el mes y el año y queremos convertirlo a fecha para poder analizarlo mucho más sencillo. ¿Ya? Esa es una de las transformaciones que hacemos. Generar cuartiles para los precios. Ya en este caso vamos a tener que los precios de las casas, que son la variable que, bueno, no les expliqué, pero la idea de esto es generar un modelo predictivo que dado estas variables, estas 79 variables, nosotros predicamos el precio de compra. ¿Ya? Entonces, este cuartil en particular nos va a dividir estos intervalos en bajo, bajo medio, medio alto y alto. ¿Ya? Entonces, esto nos va a permitir ver de forma mucho más fácil cómo se comporta los precios de compra. ¿Ya? Y lo último, vamos a convertir strings a categorías, que es algo que es relativamente opcional, pero que nos puede facilitar la vida con el trabajo. ¿Ya? Eso simplemente se está. Entonces, aquí tenemos las columnas. Fíjense que son varias columnas. Vamos a seleccionar algunas columnas nuevas, como por ejemplo, con respecto al terreno, el área del terreno, la pendiente y el barrio. ¿Ya? Simplemente vamos a considerar eso del terreno. Y entonces, aquí está la traducción de columna a qué es lo que significa cada una de las cosas. Metadatos de la vivienda, como por ejemplo el tipo de vivienda, el año de construcción, año de remodelación, agua, luz, etc. Los materiales, como la fundación, el material del techo, estilo del techo, material exterior, condición del material exterior. El interior de la casa, que aquí hay variables que son interesantes, como por ejemplo el área habitable sobre el nivel del suelo. Y recuerden que estas son casas de Estados Unidos, yo me imagino que muchas tienen subterráneos. Entonces, que sea sobre el nivel del suelo debe influir también en algo, ¿ya? Área del primer piso, área del segundo piso, baños completos, baños de visita, piezas, cocina, calidad de la cocina. Ya, estos pueden ser numéricos, pueden indicar cuántas cocinas tienen y ahí cuando dice área, por ejemplo, es sobre el área de cada uno de las variables, ¿ya? Sótano, vamos a ir más rápido, garaje, piscina, calefacción y acondicionamiento, calidad de la construcción. Este también es bien interesante porque esta calidad general y condición general actual van a ser obviamente determinantes respecto al precio en el que van a tener. Y por último, el dato de la venta, que esto también incluye esta información, principalmente nos dice cuándo se vendió, cuál fue la condición de venta, cuál fue la condición de la casa cuando se vendió, el precio de la vivienda y cuáles fueron los cuartiles que generamos anteriormente. ¿Ya? Estas variables simplemente van a seleccionar las variables numéricas y estas las categorías. Y por último aquí podemos ejecutar esta info para ver entonces las columnas que nosotros seleccionamos y los tipos que tienen. ¿Ya? Entonces nos quedamos con esto y este va a ser nuestro dataset con el que vamos a estar trabajando. Entonces lo primero que vamos a hacer y lo primero que habíamos comentado es el perfilamiento univariado. ¿Ya? Entonces, el punto principal para comprender la naturaleza de una variable pasa por sumarizar sus valores. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí? Vamos a usar estadísticas de resumen. ¿Ya? Otras de las cosas que podemos hacer también es caracterizar la distribución, o sea, usar, por ejemplo, histogramas, perdón, para ver cómo se distribuye con respecto
con respecto a sí mismo, ¿ya? O sea, ponemos el dominio, ponemos la cantidad de datos que aparecen y vamos graficando cómo se distribuye cada una de las variables. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer primero, como es más interesante, vamos a analizar la variable dependiente de nuestro dataset, que en este caso es el precio de venta de la casa, que es lo que nosotros quisiéramos predecir en un posible modelo futuro. ¿Ya? Entonces, el paso inicial, saber cómo se distribuye, vamos a ver qué tal. Perdón, vamos a calcular variables, estadísticas de resumen. Entonces, ¿qué tenemos? El promedio es de $180.000, ya la desviación estándar de 79.000, tenemos una desviación estándar bastante grande. Valores mínimos, 34.000, aquí está el límite con el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil y el último, ¿ya? Entonces, aquí tenemos entonces los rangos de cada uno de los cuartiles, pero esto ustedes saben que no es tan representable y uno no se lo puede imaginar relativamente bien en la cabeza, entonces lo que vamos a estar haciendo ahora es un histograma, una visualización que nos permita entender mejor cómo se distribuye esta variable, ¿ya? Entonces, estadísticas de resumen y ahora la visualización. Entonces, para la visualización vamos a hacer dos subvisualizaciones al mismo tiempo. Por una parte vamos a hacer el histograma, que permite ver la distribución de los grafos, o sea, de los datos, perdón, como habíamos visto en la clase pasada. Y por otro lado vamos a tener un boxplot que se construye usando los cuartiles. Ya el gráfico de caja que muestra el primer y el tercer cuartil, que la mediana también, y en fin, vamos a verlo mientras lo practico. ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo, tomamos plotexpress.histogram, le pasamos el data frame, le pasamos el precio de venta, le ponemos título y el marginal, que es esta variable que aparece acá cuando nosotros la declaramos como box, significa que además del gráfico principal va a añadir un gráfico marginal, que puede ser en el margen de arriba o en el margen de al lado, que va a añadir otra visualización extra. ¿Ya? Entonces, esta visualización de acá lo que hizo fue generar un gráfico de caja adicional. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo se distribuye la variable? La variable se distribuye de esta manera. Pareciera ser que las medidas centrales se encuentran acá entre los 130.000 y los 180.000. Aquí se encuentra una gran cantidad de datos. Y en general el rango normal de los datos pareciera ser este que está acá, ¿cierto? A ver, vamos a algo así como de este estilo. Este rango que se encuentra acá. ¿Ya? Entonces pareciera ser que todos los datos o la mayoría de los datos se encuentran en ese rango en particular de ahí, ya que coincide también con los brazos de la caja que está acá arriba. ¿Ya? Acuérdense que los brazos de la caja, ¿qué es lo que eran? Este era el primer cuartil, este era el tercer cuartil. La resta de este con este se llamaba rango intercuartílico, ¿ya? Y los brazos es el rango intercuartílico por 1,5, ¿ya? O sea, va a partir desde acá, por ejemplo, y va a tirar 1,5 veces ese rango hacia allá y 1,5 veces ese rango hasta acá. Y eso van a ser entonces los datos que queden fuera de este rango intercuartílico van a ser entonces los datos que nosotros vamos a calificar como extraños, como outliers. ¿Ya? Esa es una definición, outliers, que son los datos extraños que se salen de la norma, y que son estas casas que están acá que tienen precios desorbitantes, $500.000, $625.000, imaginemos que son mansiones, estas cosas prácticamente. ¿Ya? Entonces, casas normales se encuentran acá y casas con un rango un poquito superior se encuentran en este lado de acá. Ya, aquí hay un pequeño resumen, después le pueden echar un vistazo. Y existen también otras formas de caracterizar las distribuciones. Entonces, existen algunas medidas útiles, como por ejemplo el skewness y la kurtosis, ¿ya? Y el skewness permite establecer el grado de simetría o de asimetría, en verdad, que presenta una distribución de probabilidad de una variable aleatoria sin tener que hacer su representación gráfica. En otras palabras, nos dice si está hacia allá o está hacia acá. Ya en este caso de acá, vemos que está hacia allá, ¿cierto? Está como hecha hacia el lado izquierdo. Y en este caso nos dice que la distribución va a tener un skew positivo. Y por otro lado, la kurtosis determina el grado de concentración que presentan los valores respecto a la región donde se concentran todos los datos, la región central de la distribución. ¿Ya? Entonces, cuando la kurtosis es mayor que 0, los datos se tienden a concentrar mucho en la mitad. Cuando es igual a 0 es una distribución relativamente normal, que no hay tanta concentración, pero tampoco tan poca. Y cuando es menor que 0 este valor, entonces
la distribución se concentra no tan, o sea, no hay una concentración tan elevada al medio, sino que se tiende como a difuminar hacia los costados, ¿ya? Y está un poco cómo se calcula. Y en el caso de nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos igual una concentración relativamente alta de valores aquí, incluso aunque nuestra distribución está hacia la derecha, ¿ya? Entonces, calculemos los datos y veamos que la kurtosis es positiva, ¿ya? O sea, la skewness es positiva, entonces lo que habíamos dicho está concentrado hacia la izquierda, y por otro lado la kurtosis lo que nos indica valor de 6, significa que los datos están concentrados de esta forma, así, ¿ya? Todo bien. Ahora, podemos pasar a hacer un... Obviamente no vamos a estar analizando una por una las 79 variables que quedaban. Entonces lo que podemos hacer es generar histogramas, tanto numéricos como de categorías, para entender y visualizar lo que la geometría de cada una de las distribuciones, ¿ya? Entonces, este numeric de acá contiene todas las columnas que poseen valores numéricos, ¿ya? Y con este pequeño script, entonces, que después pueden ver detallada ustedes, pues, hacer más detallada, de forma más detallada ustedes, más rato, o cuando ustedes lo deseen, es generar un histograma por cada una de estas variables que tenemos acá, ¿ya? Entonces, vamos viendo algunas variables súper rápido. Por ejemplo, el lot area, que representa el área del lugar donde está emplazada la casa, o sea, todo el lugar, incluyendo patio y todo esto. Entonces, esto se concentra de esta manera así, y tenemos una distribución muy concentrada en esta parte de acá, y que yo supongo que es lo razonable, ¿ya? Ojo que estas áreas no se encuentran en metros cuadrados, sino que se encuentran en pies cuadrados. Entonces, no es tan directo entender de qué se tratan estas cosas. Ya, digamos, aquí esto no se puede ser 80 metros cuadrados, 100 metros cuadrados. ¿Ya? Y después empiezan a aparecer más lot area hasta gigantesco. Estamos hablando aquí, este debe ser así, o sea, una comuna completa, una cosa así. ¿Ya? El año construido, por ejemplo, ¿ya? Este igual puede tratarse tanto como numérico como categóricamente. En este caso, como se trata numérico, se generan bins entre las cosas, ¿ya? Y vemos que en los años de construcción suben mucho desde el año 2000 en adelante, y no hay una distribución que lo describa correctamente esto, ¿cierto? O sea, aquí hay entre el 80 y el 90 parece que como que no se construyeron más casas, ¿ya? Por algún motivo extraño. Ya, el año de remodelación, relativamente parecido al año de construcción. El área en donde se puede vivir, que en la práctica lo que habíamos dicho, es el área que está sobre sobre el nivel del suelo, ¿ya? Y pareciera que esto también se distribuye de forma muy parecida a esta, con la salvedad de que obviamente hay unas casas que están muy extrañas a un rango gigantesco, ¿ya? Vamos a avanzar más rápido. El primer piso, segundo piso, fíjense que lo simpático del primer piso, del segundo piso, digo, a diferencia del primero, que es el que está acá, es que hay muchas casas que tienen concentrado acá en cero, ¿ya? Y esto es, de hecho, como casi el 50% de las casas, y es principalmente porque el 50% de las casas no tiene segundo piso, ¿ya? Y después nosotros podemos ver aquí cómo se distribuyen estas propiedades. Voy a ampliar aquí la visualización y podemos ver que se distribuyen de esta manera, ¿ya? Los baños, los medios baños, que parece que son los baños de visita, los autos que pueden guardar en el garaje, la cantidad de piezas, la cantidad de cocinas. Fíjense que hay una casa que tiene 3 cocinas, o 2, algo así, no sé. El área del sótano, y en fin, aquí está la calidad. Y ahí fíjese cómo se distribuye la calidad. Y esto pasa harto, yo lo he visto en otros datasets también, que la calidad siempre, como desde el 5 en adelante, se empieza a distribuir, y desde el 5 hacia abajo. Es muy extraño, tienen que estar muy malas las cosas para que la calidad y las condiciones, por ejemplo, también estén bajo estos promedios. O sea, siempre cuando ustedes estén viendo calidad, se van a encontrar con una distribución de esta manera, como la que estamos viendo acá. ¿Ya? Y por último, el precio de venta, que es el mismo que habíamos visto anteriormente, que no hay mucho más que describir. ¿Ya? Entonces, fíjense que lo que acabamos de hacer entonces es entender cómo se distribuyen eh, de forma simple para cada una de las variables, entender cómo se distribuyen cada una de ellas, entender cómo se comportan, qué es lo que tienen. Fíjense que no es lo mismo que nosotros tengamos áreas con respecto a la cantidad de baños, con respecto a la cantidad de cocinas,
porque son tipos de datos distintos, incluso aunque nosotros veamos solamente números, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante hacer este tipo de análisis para poder entender con quién nosotros vamos a estar trabajando. Ya, para continuar, distribuciones de las variables categóricas. El script hace más o menos lo mismo, solamente que ahora, en vez de tomar las variables numéricas, toma las variables categóricas. ¿Ya? Entonces, ¿qué categorías podemos tener? Por ejemplo, el slope, que es como la inclinación del lugar donde está emplazada la vivienda. Ya, en este caso, este es suave, este es moderado y este es severo. Entonces, están todas en una inclinación relativamente suave. El barrio, ya, el barrio tiene harta variabilidad, hay muchos barrios distintos en esta ciudad. El tipo de construcción, por ejemplo, una casa familiar, dos casas familiares, un dúplex, qué sé yo. Si tiene las utilities, que son en la práctica agua, luz y otras que no tienen. Tipos de techo, material del techo, el tipo fundación, en fin, ya vamos a omitir un poquito más de esto. Fíjense que hay otras categorías interesantes que se repiten bastante, que es la condición y la calidad. ¿Ya? Entonces, en todo esto tenemos TA, GD, FA, BO, X. ¿Ya? Este GD debe ser de good, TA de, digamos, bueno, este es de excelente y este es fail, no sé. Podemos hacer un mapeo de cada una de estas palabras a una categoría. ¿Ya? Entonces, piénsenlo aquí como que si nosotros estuviéramos haciendo unos cuartiles de una variable numérica que describiera la calidad de la cocina. ¿Ya? O incluso pueden ser directamente variables categóricas entreguen, eh, que entregue el mismo evaluador que va a ver la casa en su momento. ¿Ya? Y por último, entonces, tenemos la condición de la venta, eh, en fin, ¿ya? O sea, tenemos muchas variables categóricas también que nos describen nuestro dataset. Entonces, habiendo visto el análisis univariado, podemos pasar a la segunda parte, que es el análisis multivariado. ¿Ya? Entonces, la idea de este perfilamiento es estudiar las relaciones entre las distintas variables que componen el dataset. ¿Ya? Entonces, podemos hacerlo de forma general, o sea, es decir, podemos comparar todas las variables con respecto a todas las otras variables, o como también nosotros podemos hacer un análisis de una variable con respecto a todas las otras, cualquiera que es válida, y lo que vamos a estar haciendo primero es una comparación de todos con respecto a todos. Para esto podemos usar algo llamado scatter matrix, que nos permite ver las relaciones entre las distintas variables que componen el dataset a través de múltiples scatter plots, múltiples gráficos de dispersión. ¿Ya? Entonces, vamos a tener solamente estas variables por el espacio que representa tener todo con respecto a todo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a graficar un scatter plot de cómo se relaciona esta con respecto a esta, con respecto a esta otra, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ejecutamos este código, fíjense que es relativamente sencillo. Invocamos plotexpress.scattermatrix, le pasamos el data frame, le pasamos las dimensiones que queremos ocupar, que son solamente estas de acá, ¿ya? Y un par de otras propiedades. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos entrega este análisis? Entonces, por ejemplo, nos entrega cómo se comporta Ground Living Area con respecto a Total Basement Superficie, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que pareciera ser que a medida que aumenta la cantidad de área de la casa, también pareciera ser que aumenta la cantidad de espacio que tiene el sótano, ¿cierto? Pasa una relación relativamente similar acá eh, que sería esta que ustedes están viendo aquí. ¿Ya? Pasa más o menos lo mismo con el área del primer piso y también con el área del segundo piso, ¿ya? Entonces, hay hartas variables, por ejemplo, que aquí perdón, en esta parte de acá, fíjense que hay hartas variables hartas casas, perdón, que el área del primer piso es exactamente lo mismo que el área del ground living, ¿ya? Por eso sí, entonces implica que hay como una especie de recta acá. Y en este caso de acá, fíjense que hay muchos casos en donde la cantidad de área disponible de la vivienda no es lo mismo, o sea, tiene una relación de esta manera porque la vivienda no tiene segundo piso, entonces el área del segundo piso es cero. ¿Ya? ¿Qué otras variables tenemos acá? Tenemos, por ejemplo, los baños,
¿ya? Aquí pareciera ser que a medida que tiene más área también parece que acá hay más baños, pero tampoco es una relación muy clara. Y principalmente pasa por el hecho de que hay muchos puntos acá acumulados, hay una densidad muy grande de puntos acá, y aquí puede que no, porque hay poquitos ejemplos de casas con 3 baños. Ya, imagínense que la mayoría de las casas o tiene uno o tiene 2 baños, ¿no? ¿Ya? Y en esta parte de acá, con respecto, ¿cuál es esta? El año de construcción, parecía que no hay ninguna relación. Y por último, lo que vemos acá es con respecto a la última variable, que es la calidad general, y parece que a medida que aumenta la calidad, también aumenta o sea, a medida que aumenta claro, el área, la calidad, perdón, entonces también aumenta el área. ¿Ya? Entonces ustedes pueden hacer este mismo análisis para todas las otras. Fíjense que en términos prácticos tienen que considerar la diagonal hacia arriba o la diagonal hacia abajo, porque estos análisis que aparecen acá ya son los mismos que aparecen arriba, pero duplicados, ¿ya? Simplemente para ver que se vea bonita la- las relaciones. Ok, entonces aquí ustedes pueden encontrar relaciones un poco más, de forma un poquito más sencilla, incluso le pueden poner colores, ¿ya? No sé si, voy a copiarlo al tiro. Color, podemos poner sale price cuartil. A ver, aparece mucho. QCAT. ¿Ya? Y aquí van a tener además la información de a cuánto se están vendiendo, si es bajo el precio, mediano alto, alto. ¿Ya? Y aquí se pueden notar incluso un poquito más de relaciones. ¿Ya? Aquí pareciera ser que se concentran los azules, en fin. Pueden desactivarlos, recuerden. Pueden empezar a ir poniendo capas para ver cómo se van comportando el resto de las cosas. ¿Ya? El siguiente tipo de análisis va a ser ya no todos contra todos, sino que el análisis de una variable dependiente con respecto a la variable dependiente, que es la que nosotros quisiéramos predecir. Ya, entonces aquí, por ejemplo, podemos ver cómo se comporta la calidad general con respecto a el precio de venta. Entonces vamos a hacer dos gráficos, vamos a hacer uno de violín y otro de caja. Ya habíamos visto que el de caja es el que tenía los cuartiles y el de violín es el que tiene la distribución de esa variable particular. Y nosotros además agregamos un parámetro de división acá, que es en la práctica la calidad general de la casa. Entonces, si la calidad de la casa es 2, se va a generar un gráfico que muestra la distribución o una aproximación de la distribución de esa variable. ¿Ya? Entonces tenemos estas dos opciones que en términos prácticos las dos más o menos explican algo similar. Me gustan un poquito más las de caja, porque con las cajas queda un poquito más claro que respecto a esto, pero la idea de este gráfico de distribución de acá es que es una aproximación a la distribución real y puede ser que sea un poquito más sencillo ver y notar cómo se comportan los datos a través de todo su dominio. ¿Ya? ¿Qué podemos ver? ¿Qué conclusión podemos sacar aquí en particular? Principalmente, si vemos el de caja, vemos que todas las cajas empiezan a subir, la calidad general de la casa empieza a subir, entonces, a medida que también empieza a subir el precio. Entonces, lo que podríamos concluir aquí es que mientras mayor calidad haya, que sería el caso de este X de acá, mayor va a ser el precio de la casa, ¿ya? Ahora fíjense que hay algo interesante, por ejemplo, para la calidad 10, los brazos son bastante grandes y eso quiere decir que el rango intercuantílico es grande. O sea, en otras palabras, las casas con calidad 10 no necesariamente son extremadamente caras, pueden ser casas igual relativamente baratas, em, pero la idea final es que están como distribuidas a lo largo de todos los precios del eje del precio que nosotros tenemos acá. ¿Ya? Entonces no es muy claro que las casas con mayor calidad sean las más caras. ¿Ya? Pareciera que sí, pero no es tanto. Lo que sí es claro es que las casas que tienen baja calidad, como las que 1, 2, 3, 4, 5, son casas que tienen un precio relativamente bajo. ¿Ya? Y que también hay una tendencia a que los precios suban. Eso podemos sacar tanto de este gráfico de caja de acá como este de violín de acá. ¿Cuál van a usar? Depende de lo que ustedes necesiten, de lo que ustedes consideren. Perdón. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer también? Otro, por ejemplo, el land slope. Podemos también hacer esta misma comparación con variables categóricas.
como por ejemplo esta que es cómo se, iba a decir, distribuye el piso de la casa a la vivienda, o sea, perdón, el terreno. Ya acuérdense que lo que teníamos aquí, que moderado era que lo que teníamos era una casa que estaba en un terreno relativamente escarpado, el severo es que ya prácticamente están construyendo en la montaña y este es el que están construyendo sin un terreno suavecito. Y entonces, ¿cómo se distribuyen las cosas? Principalmente de esta manera. Y estos gráficos pueden ser relativamente engañosos, ¿ah? Porque fíjense que aquí se emite toda la cantidad. Ya nosotros sabíamos que este de acá era el que contenía más o menos toda la cantidad de las observaciones y estos no contienen tantos ejemplos. Ya entonces aquí nosotros podemos ver cómo se distribuye y pareciera ser que a medida que es más severo el terreno tiende a ser menores los precios. ¿Ya? Y de hecho, porque está un poquito más abajo este violín. Pero sin embargo, lo que pasa acá con este violín de acá, fíjense que este otro violín, lo que pasa es que se concentra muy abajo, ¿ya? Y de hecho, aquí está como el tope de la distribución, indicándonos entonces que verdaderamente este de acá se distribuye sobre este rango y tiene estos outliers en particular de acá, pero que finalmente el grueso de esta categoría de acá se concentra en los precios más bajos. ¿Ya? Entonces, la categoría suave tiene los precios más bajos con respecto a estos otros de acá que tienen los promedios un poquito más altos. ¿Ya? Pero recuerden que esto es un poquito engañoso porque esa categoría es la que contiene todos los datos. Si vamos un poquito más arriba, acá me gusta mucho. Fíjense que aquí hay 1380 datos con respecto a 65 y a simplemente 13. Ya, o sea, es decir, hay que tener mucho cuidado con las visualizaciones y cómo se hace. ¿Ya? Me pasa. Listo, ahí sí. ¿Ya? Entonces, lo siguiente que tenemos son los gráficos de dispersión scatter plots. Con respecto, simplemente vamos a hacer un scatter con respecto a el área y vamos a agregar también una variable, o sea, perdón, una línea de regresión que nos indique qué tan bien ajustada está esta cosa, ¿no? Ya, fíjense que la regresión tiene un poquito de información. Tiene, por ejemplo, un R cuadrado que indica qué tan ajustado a los datos están respecto a esa línea, ¿ya? O sea, si los datos estuvieran así hacia arriba, ese R cuadrado sería un valor muy cercano a 1 y si eh, no están ajustados como es el caso que está ahora, entonces significa que ese R cuadrado es relativamente cercano a 0, que es lo que está pasando en este momento. Entonces lo que nos dice es que no hay una recta que prediga bien el valor de venta con respecto al tamaño del lote donde está ubicada la vivienda. ¿Ya? Esta otra de acá en este pareciera que sí hay un ajuste un poquito más bueno y aquí fíjense que R cuadrado es 0,36. Entonces significa que existe alguna relación relativamente leve, pero existe del valor de venta con respecto al área del primer piso. Ya respecto al área del- del sótano, pareciera también que hay una buena relación entre la variable de precio y con respecto al área de la piscina no se sabe nada porque están todos acumulados aquí. ¿Ya? Acuérdense que la mayoría de las casas ya pareciera que no tienen piscina. Hay algo interesante de este punto y es este principio DRY, de acá, que es Don't Repeat Yourself. Entonces la idea de esto es que nosotros si vamos a estar haciendo visualizaciones que son muy similares y vamos a tener que estar escribiendo mucho código al mismo tiempo, muchas veces, lo que hay que hacer aquí es encapsular ese código y tratar de hacerlo funcionar. ¿Ya? Es lo que habíamos estado viendo en las primeras clases, ahora tratar de aplicarlo. Entonces, fíjense que para generar este gráfico de dispersión, esto es una nota aparte por si acaso, eh, entonces lo que estamos intentando hacer acá es que esta figura que nosotros generamos con este código acá, simplemente lo llamemos con una variable pequeñita, o sea, una invocación muy pequeña que es la que nosotros estamos viendo. Entonces, ¿cómo generamos el scatter? Lo generamos así, simplemente dándole el nombre de la columna y dándole además si vamos a hacer una línea de tendencia, que es lo que se ejecuta después acá. ¿Ya? Eso principalmente con este principio tan repeat yourself. Ya, otras cosas que podemos hacer, categorías paralelas, también un buen análisis. Y este lo que hace es dividir, por ejemplo, en variables categóricas, como por ejemplo este QCAT de acá, que indica los cuartiles del precio. ¿Ya? Entonces,
¿Qué es lo que podemos ver acá en este gráfico de acá? Podemos ver de dónde vienen, cuál es la procedencia con respecto a todas las otras variables de las casas o viviendas que tienen los mayores valores, ¿ya? Entonces, fíjense que hay una línea en que uno puede trazar prácticamente todas las cosas. Por ejemplo, esta línea de acá en particular me dice que la calidad general es 8, que las fundaciones de un tilde. De hecho, vamos a ver fundación simplemente para ver algo un poquito más sencillo. Ya entonces, cada una de estas barras indica procedencia con respecto a otra, y si ustedes quieren ir sumando, descartando variables, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero en la práctica es eso, o sea, les da trazabilidad respecto a cuáles son las variables que hacen que este valor tome un valor high, un valor eh, medio alto, medio bajo, bajo. ¿Ya? Hay un pequeño paréntesis, también existen, este es el de categorías paralelas, ¿ya? Pero también existe el de coordenadas paralelas, que en la práctica es lo mismo, lo habíamos visto también en la clase pasada, pero aquí ustedes pueden tomar valores numéricos, ¿ya? Y es muy parecido al gráfico. La única diferencia está con respecto al que vimos ahora, es que este de acá es con respecto a las categorías. ¿Ya? Y un último análisis, un poquito más gráfico, que podemos ver es un análisis temporal en que nosotros podemos graficar, por ejemplo, un gráfico de caja, eh, todas las casas, cómo se comporta el valor de las casas respecto al año en donde fue construida. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Por ejemplo, las casas de los años 30, 40, 50, 60, hasta el 70 más o menos, hasta el 80 incluso, digamos, todas tienen más o menos el mismo precio que que es donde se ubica la caja, que sería, por ejemplo, acá en 150.000 dólares, ¿ya? Hay unos años bien extraños, ¿cierto? Como este de acá, el 36, el 35, 32, en donde las casas suben considerablemente. Pareciera que algo pasa en este rango bien extraño que tenemos acá. ¿Ya? Y después empiezan a subir los precios de las casas. Si se construyó en el 80, el 90, el 2000, 2010, pareciera ser que las casas tienden a ser un poquito más caras que lo que habíamos estado viendo antes. Incluso aquí se pegan un salto súper grande, año 2009, que tienden a ser mucho más caras. ¿Ya? Entonces, este gráfico de análisis temporal nos permite ver cómo se comporta esta variable con respecto al tiempo. Ya, entonces terminamos de compararla con respecto, todas las variables con respecto a los precios de venta, y ahora vamos a ver correlaciones entre las variables. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la correlación? ¿Ya? Y la correlación indica la fuerza de una relación lineal entre dos variables estadísticas. ¿Ya? O sea, si una aumenta, la otra aumenta, eso es lo que nosotros nos estamos preguntando. Y ojo, esto es muy importante. La correlación entre dos variables no implica por sí misma una relación de causalidad. O sea, es decir, pueden haber que dos variables se correlacionen a sí mismas, pero que no necesariamente una sea producto del comportamiento de la otra. ¿Ya? ¿Cómo podemos calcular correlaciones de forma muy sencilla, muy rápida? No tenemos que hacer ningún siglo for ni nada por el estilo. Dataframe.core. ¿Listo? Entonces, esto nos calcula una matriz de correlaciones, ¿ya? Pero como nosotros no estamos tan automatizados para ver estos números, lo que se hace comúnmente es graficar. Y la vamos a graficar con esta función plotexpress.imshow. Entonces nosotros le pasamos esa matriz de correlaciones, ¿ya? Y lo que nos entrega es, bueno, primero que nada vamos a hacerlo univariado, o sea, es decir, vamos a comparar con respecto solamente al precio. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí? ¿Cuáles son las variables que más se correlacionan con respecto a el precio de la vivienda? Por ejemplo, la calidad general tiene una muy buena correlación, o sea, es decir, que a medida que aumenta la calidad, aumenta el precio de venta. El área de la casa también es muy correlacionada con esto. La cantidad de autos en el garaje, la superficie del sótano, superficie del primer piso, la cantidad de baños, en fin, son variables que definitivamente afectan bastante al valor del precio. ¿Ya? ¿Por qué hacemos esto? Porque recuerden que el objetivo inicial del dataset es predecir cuál va a ser el precio de la casa con respecto a todas estas variables. ¿Cuáles no tienen nada que ver? Por ejemplo, esta de acá, que incluso tiene una correlación negativa a medida que aumenta esto, disminuye la otra. Las cantidad de cocinas que tiene una casa, ya parece que si tiene 3 cocinas, parece que disminuye. La condición general también.
pareciera ser que no es una variable que indique muy bien de forma predictiva el precio de la casa, ¿ya? Y estas otras que están acá como en este color. Ahora vamos a ver las correlaciones de todos con respecto a todas. Y aquí esto lo interesante de ver este gráfico de correlaciones es que ustedes pueden ver cuáles variables se comportan de forma muy similar. Ya, por ejemplo, esta de acá. Chuta, justo está aquí en esto. Y entonces esta de acá, la condición general con respecto al año que está construido. Fíjense que tiene una correlación relativamente baja, ¿ya? Entonces, esto implica que a medida que el año disminuye, la condición general pareciera que aumenta, ¿ya? Otras correlaciones interesantes que nosotros podemos encontrar aquí, al ver alguna positiva. Por ejemplo, esta de acá, el área total del sótano con respecto al área del primer piso, pareciera ser que a medida que aumenta el área del sótano, también aumenta el área del primer piso, ¿ya? A ver alguna que esté extremadamente muy poco correlacionada. Esta ya la vimos ya, es la misma que está acá arriba. Eh, aquí aquí hay otra, por ejemplo, el área del segundo piso con respecto al área total, ya, y eso es obvio, ¿cierto? O sea, si tiene segundo piso, definitivamente va a aumentar el área total de una casa. El año que se remodeló con el año construido, ya pareciera ser que existe una relación entre esas dos variables también bastante fuerte. Ya, en fin. Entonces la idea es que ustedes vayan recorriendo con el mouse, que como es interactivo esto, pueden ir viendo variable por variable a ver cómo se comporta cada una de las variables con respecto a las otras. ¿Ya? Entonces aquí, ejercicio, obtenga las 15 correlaciones más altas con respecto a sale price, esto mismo que nosotros hicimos acá. Ya vean cuáles son las variables que más hacen depender el valor de una casa, de una vivienda. ¿Ya? Y fíjense que esto no aplica para variables categóricas, solamente variables numéricas. Entonces, las tablas de contingencia es la versión categórica de lo que vimos anteriormente. Y aquí esto nos permite entonces analizar valores categóricos, ¿ya? De cómo se comporta una con respecto a la otra. Y aquí simplemente un conteo. ¿Qué vamos a contar acá? La calidad general de la casa con respecto a la cantidad de autos que se pueden guardar en el garaje. ¿Ya? Entonces, fíjense que esto se concentra más o menos en este punto que está acá, y 195, quiere decir que la calidad general de la casa 5 tiene, por lo general, tiene solamente un garaje, pero también hay varias que tienen dos. O sea, claro, dos garajes, sí. Y lo mismo entonces con 6, ¿ya? Y empiezan, y fíjense que aquí hay una relación bastante interesante que empiezan a aumentar acá. A medida que aumenta la calidad de la casa, aumenta la cantidad de autos que tienen en el garaje, ¿ya? Bastante extraño. Bueno, aquí un par de ejercicios. Compare variables categóricas, otras variables, usando este mismo método, ¿ya? Y también comparen sale price quantile con respecto a las otras variables a través de crosstab. ¿Ya? Y ahora sí partimos entonces con la última parte de esto, que es el manejo de los datos faltantes, que es lo último que nosotros deberíamos hacer entonces para hacer un buen análisis exploratorio de datos. ¿Ya? Y esto del análisis de manejo de datos faltantes, la idea general de esto es simplemente buscar cuáles son las columnas que tienen más datos faltantes y ver cómo nosotros las podemos tratar. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Ustedes ya lo hicieron en algún momento para el laboratorio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pueden hacer dataframe.isNull. Con con esto, entonces, ustedes van a generar otro dataframe gigantesco simplemente con booleanos, en donde un booleano en alguna parte cuyo valor sea true, va a indicar que justamente en esa posición fila columna, por ejemplo, imagínense que este haya sido true, ese dato en particular es falso. Ya entonces nosotros cuando después hacemos una suma, se hace por columna, y lo que vemos acá es que hay unas columnas en particulares que tienen muchos datos nulos. ¿Cuál, por ejemplo? Esta de acá, la calidad de la piscina. Muchos datos nulos acá, muchos datos nulos también en tipo de garaje, la condición del sótano, porque puede ser que las casas en ese entonces no tengan, o sea, las casas de ese rango particular no tengan sótano. ¿Ya? Entonces vamos a tomar esas tres variables y vamos a graficar. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a graficar? A través de un gráfico de barras.
Y ahí fíjense que este gráfico de acá entonces nos indica cuáles son las variables que tienen la mayor cantidad de datos nulos, que sería, por ejemplo, la calidad de la piscina, el tipo de garaje y la condición del sótano. Y el resto, de hecho, casi ninguna de estas tiene eh, un dataset muy limpio, porque muy pocas variables tienen datos. Hay unas variables, o sea, digo, una librería un poquito más buena para hacer este tipo de análisis, ya no es interactivo así, que se llama Missing NO, que en la práctica lo que nos permite es hacer visualizaciones un poquito más inteligentes, como por ejemplo esta que está acá, ¿ya? Y la gracia de esta visualización es que es tanto por fila como por columna, y nos indica cuáles son las filas que tienen datos faltantes, y la idea es como intentar ver si hay relaciones entre uno y otro dato faltante. En este caso de acá, pareciera ser que no hay ninguna que se repita, salvo todas estas blancas de acá, que en la práctica no hay casi nada de datos para esto. Ya, pero por ejemplo aquí hay una casa que no tiene ni piscina, ni tampoco tiene garaje, ni tampoco tiene sótano. ¿Ya? Entonces aquí hay una relación bien interesante que este tipo de gráfico en particular nos permite ver. ¿Ya? También existe este heatmap que estamos viendo acá, este gráfico de calor, que en la práctica lo que nos permite comparar es intentar saber si falta una variable, entonces también falta la otra, es más o menos como una correlación entre los valores faltantes, ¿ya? ¿Qué nos indica esto? Bueno, en este caso acá pareciera que no hay ninguna relación entre los datos faltantes, pero en la clase que vamos a estar tratando datos faltantes, sí vamos a ver que existen distintas relaciones interesantes. Entonces, -1 significa que las variables son excluyentes, o sea, es decir, la aparición de una hace que la otra esté ausente en este gráfico de acá, y 1 corresponde a inclusión, o sea que la variable de una hace que la otra desaparezca. Entonces, variables cercanas a cero no indican ninguna relación entre las variables faltantes. ¿Ya? Entonces, con eso ya terminamos la parte de datos faltantes. Y con eso ya estamos prácticamente terminando todo el tema de análisis exploratorio de datos. ¿Ya? Ahora, una sección nueva de esta iteración del curso es esta de Pandas Profiling. Pandas Profiling es una herramienta de perfilamiento automático de variables, el cual, da un data frame, genera un reporte en formato HTML. ¿Ya? Y el reporte es, pero bacán. ¿Ya? O sea, estamos diciendo que el reporte contiene información detallada por cada una de las variables, detecta el tipo, por ejemplo, los valores únicos, valores faltantes, genera estadísticas descriptivas, los valores más frecuentes, genera histogramas, correlaciones, las mismas variables, perdón, visualizaciones de valores faltantes, hace análisis de texto y análisis de imágenes, o sea, hace de todo esta cosa, hace absolutamente todo. Ustedes la pueden instalar usando este script que está acá, lo ejecutan, y después entonces ejecutando esto de acá van a generar el perfil, ¿ya? Que hay un pequeño problemita que se resuelve usando esto. Entonces yo ya tengo listo el perfil generado de forma automática y fíjense que se genera esta página web que estamos viendo acá. Ya, entonces, ¿qué me da? Me da, por ejemplo, un overview general del número de variables, el número de observaciones, el número de filas, columnas, esto, ¿ya? Eh, la, eh, la cantidad de valores faltantes, cuántos faltan en porcentaje, el total de memoria, el total de filas duplicadas, variables numéricas, categóricas, datetime, ¿ya? Y por cada una de las variables, por ejemplo, no sé, vamos a ver, esta de acá, el neighborhood, ¿ya? Ahí sí, ¿ya? Entonces, este neighborhood que nos indica, por ejemplo, que existen 25 valores distintos, o sea, el nombre del barrio, que aquí hace un pequeño análisis de texto, que el largo máximo es 7, el mínimo es 5, cuántos valores únicos hay. eh, Ustedes pueden ir aquí a las categorías y les entrega un gráfico describiendo cada una de las categorías. Por ejemplo, aquí NA MES tiene 225 valores, esta de acá tiene 150 y así sucesivamente. Eh, Aquí, si en el caso que fueran strings, ustedes pueden ver las palabras y los caracteres más frecuentes. ¿Ya? Otro, por ejemplo, el del año también, vamos a hacer algo de ese estilo. Eh, por ejemplo, aquí, con respecto a esto, cuál fue el mínimo, el año máximo, el máximo es 2010, el rango, la desviación estándar, por ejemplo, la kurtosis, promedio, desviación
media absoluta, skewness, suma, varianza. Tenemos muchas descripciones con lo que podemos entender respecto a esta variable. ¿Ya? Valores comunes también, valores extremos, en fin. Y así, entonces ustedes tienen la descripción para cada una de las variables que nosotros tenemos dentro de nuestro dataset y pueden evitarse mucho código, hay que obviamente siempre usarlo con bastante cuidado. ¿Ya? Entonces, no solamente tiene eso, sino que además tiene gráficos de interacción. Por ejemplo, cómo interactúa, no sé, aquí la idea sería el valor de la casa con respecto, por ejemplo, a este. ¿Ya? Y fíjense que es muy parecido a los gráficos de scatter, solamente que aquí hace un tipo de plot llamado xplot, en donde x de hexágono, en donde los valores más azules significa que hay una relación un poquito más elevada. Entonces aquí podemos ver que sí hay una relación que sube así de ese estilo. ¿Ya? Entonces, veamos otra, por ejemplo, eh, la calidad general con respecto al precio de venta. Entonces vemos más o menos lo mismo. A medida que aumenta la calidad, también aumenta el precio de venta. ¿Ya? Y aquí esto de forma automatizada genera todos los gráficos de todas las interacciones. O sea, esto yo creo una de las desventajas que tiene que si ustedes tienen muchas variables numéricas van a generar muchas interacciones y se va a demorar mucho más y el reporte va a pesar un poco. Creo que se debería pesar. ¿Ya? Y también gráfico de las correlaciones, lo mismo que habíamos visto antes, correlaciones altas, correlaciones bajas. Tienen distintos coeficientes de correlación que no lo alcanzamos a ver, pero cada coeficiente de correlación tiene sus propios detalles. En general, con la de Spearman, ustedes pueden ya entender más o menos bien de qué se tratan las variables numéricas. Los missing values, exactamente lo mismo que hicimos antes. Fíjense que lo que estamos haciendo aquí en este reporte, o sea, lo que nos produce este reporte es más o menos lo mismo que nosotros hicimos durante toda la clase. ¿Ya? Por eso es tan poderosa esta herramienta, que les permite hacer mucho, muy poco tiempo. ¿Ya? Y algunos ejemplos. Entonces, con eso terminamos de ver esto, ¿ya? Y también algo interesante, estas alertas, ¿ya? Entonces, estas alertas nos dicen, por ejemplo, que, no sé, el baño completo está muy relacionado con el año que se construyó y otros 4 campos más, ¿ya? O no sé, por ejemplo, busquemos sale price. Entonces, sale price está muy correlacionado con el año construido, está muy correlacionado con el área, está muy correlacionado con el vecindario, fíjense que hay algo bien interesante aquí. Y está muy correlacionado también con el vecindario, lo mismo que habíamos estado diciendo. Entonces aquí, alta correlación, aquí valores faltantes, aquí único, el ID es único, es uniformemente distribuido, ¿ya? Esto es relativamente interesante porque cada casa tiene un identificador distinto, ¿ya? Y estos contienen ceros. Y entonces, terminando de ver este reporte que se generaba con este código que estamos viendo acá, por eso ya estamos terminando esta clase y terminando el tema del análisis exploratorio de datos. Entonces, como recuerdo, ya con esto terminamos esta unidad de análisis exploratorio, tanto las visualizaciones como esta clase incluida en esta unidad, y ahora vamos a empezar ya a hacer un preprocesamiento de Feature Engineering, ya que es el siguiente paso para poder construir modelos predictivos. Así que eso, nos estamos viendo, que estén muy bien.